¿Sabes cuál es el día o cuál se considera el mejor día de la semana? Ahora no vale que como cristianos digamos el domingo, porque es el día, sí, ese es el mejor día para nosotros como cristianos. Pero si tú preguntas en el mundo a un estudiante, a un trabajador con jornada normal de lunes a viernes, ¿cuál es el mejor día de la semana? El viernes. El viernes es el mejor día de la semana. Aún estás trabajando, aún estás estudiando, quizás tienes exámenes, quizás es un día complicado, pero mañana es sábado. Viene el fin de semana. El simple hecho de pensar que llega el viernes noche, que llega el sábado, que llega el descanso, el reposo, te hace ver el viernes diferente. Lo notáis, ¿no? Cuando estáis estudiando, trabajando, el ambiente el viernes es diferente. Puedes estar cargadísimo de trabajo, puedes pensar, esto no lo acabo en 10 días, pero mañana es sábado. Todo el mundo está contento, yo plego a las 2 el viernes, compañeros están hasta las 5, pero ya hacia la 1 ya esas conversaciones habituales ya se vuelven más entretenidas, el ambiente está mucho más alegre, es viernes, llega el sábado, llega el descanso, se nota, el estrés va decreciendo a medida que se acerca el momento de salir. Y ya no te digo cuando es el día antes de las vacaciones. Ese día ya trabajas, sacas todo lo que tienes que sacar, porque luego te vienen 3 semanas, 4 semanas, 2 semanas de vacaciones. La expectativa del descanso nos hace vivir el viernes diferente. Y es así porque necesitamos el descanso. Es bueno trabajar. El Señor nos ha creado para trabajar. Para eso hemos sido creados. El trabajo no es un castigo, es una bendición. Hemos sido creados para trabajar, pero nosotros no somos Dios. Necesitamos el descanso, necesitamos que nuestras mentes reposen, que nuestros cuerpos reposen. Pero fijaros que el descanso en muchas ocasiones no es cese de actividad completo, porque hacemos otras cosas. Vamos de vacaciones, hacemos una excursión. Hay días que sí, que estamos tan hecho polvo que nos tumbamos y hoy no hago nada. Pero lo normal es cambiar nuestras actividades por otras que producen placer, algunas que deseamos. Todos anhelamos el descanso y hay algunos que ya están llegando, quizás ya han llegado a aquel momento en el que el descanso ya está por delante, ¿no? Los que han llegado o los que están cerca de la jubilación. Me quedan, si Dios quiere, unos años por delante para disfrutar de la vida. Ya he trabajado toda mi vida, ahora me tocaría vivir con el sustento, con el cuidado, pero poder disfrutar el resto del tiempo en ese reposo, en ese descanso. Esa expectativa del descanso cambia nuestro pensamiento, nuestras acciones, ¿verdad? Cómo vivimos. Y eso debería ser así también a la luz de lo que vamos a leer en el texto. Si me acompañáis a Hebreos capítulo 4, sigue el autor de esta carta tratando acerca de aquel reposo que Dios había prometido a su pueblo. Hebreos capítulo 4, leemos así: Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: No entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Vamos a orar. Señor, venimos delante de ti, ante tu palabra, pidiéndote, Señor, que tú nos des sabiduría, tú nos des entendimiento, que nos ayude, Señor, a ser confrontados, consolados y animados a través de ella. Te pido, Señor, que tu Espíritu la aplique en nuestros corazones y que tú hagas tu obra en medio nuestro. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Como decía, este capítulo 4 continúa el argumento
que el autor ha ido desarrollando al final del capítulo 3 y nos habla de aquel descanso que Dios había prometido a su pueblo. Dios prometió descanso a un pueblo que había sido esclavo. Israel era un pueblo cansado, un pueblo agotado, un pueblo que había sufrido el yugo de la esclavitud, que trabajaba de lunes a lunes bajo el poder, sometidos por Egipto en condiciones verdaderamente duras. Dios sacó a este pueblo agotado, esclavo, y les dio una promesa. Él los liberó para llevarlos y entregarles una tierra en la que encontrarían prosperidad, en la que disfrutarían de paz, en la que ya no estarían sometidos a un poder malvado, sino que estarían sometidos a su Dios y vivirían bajo la bendición de su Dios. Esa era la promesa de la tierra, la promesa de esa tierra de Canaán. Y por medio de Moisés, el mediador que Dios puso, él llevó a su pueblo a través de ese desierto a las puertas de la tierra prometida, aquel lugar donde disfrutarían de aquel reposo. En ese camino ellos fueron testigos del gran poder de Dios para salvación, de su fidelidad, de su amor para con ellos, de cómo no se había olvidado de ellos, sino que los iba a llevar a recibir ese reposo. Ellos habían visto ese poder. Y a las puertas de la tierra, ¿qué sucedió? El informe de 10 hombres, el informe negativo de 10 hombres que fueron enviados a investigar esta tierra, llevó al pueblo a rechazar entrar en esa tierra. Porque en ese informe de esos 10 hombres se describían los pueblos poderosos que la ocupaban y describían lo difícil que podía ser entrar y ocupar aquel lugar. 2 de aquellos 12 hombres que habían sido enviados trajeron un informe diferente y apelaron ¿a qué? Apelaron a la promesa de Dios. Dios les iba a entregar esa tierra. Podían haber pueblos poderosos, podía haber lo que hubiera allá adentro, pero Dios había hablado. Dios lo había prometido, por lo tanto, lo que debían hacer era creer a Dios. Debían confiar en su promesa, debían obedecer, dar el siguiente paso y ocupar la tierra. Pero ¿qué sucedió? El pueblo fue incrédulo. El pueblo se rebeló. El pueblo no confió en la palabra de Dios, a pesar de haber visto esas grandes maravillas a lo largo de todo el camino, a pesar de saber que Dios es fiel y que siempre cumple sus promesas, aunque a nuestros ojos parezca que no. No confiaron en Dios, fueron rebeldes, no quisieron entrar. Y por causa de su incredulidad, Dios se disgustó de ellos y los hizo vagar por 40 años en el desierto. Los hizo vagar hasta que pereciera toda aquella generación en el desierto. Cientos de miles de hombres y mujeres falleciendo en ese peregrinar en el desierto. Triste. Toda aquella generación que cayó en la incredulidad murió sin recibir la herencia, sin entrar en Canaán, sin disfrutar del reposo que Dios les estaba preparando. Y es muy fácil mirar atrás y criticar a aquel pueblo rebelde y señalar cada una de sus fallas. Seguro que nosotros no habríamos actuado de esa manera, ¿verdad? Es muy fácil señalar y mirar el pecado de ese pueblo, pero daros cuenta cómo el escritor de esta carta trae de la historia este evento. ¿Para qué? Para que seamos confrontados por ello. Esta historia nos está siendo recordada no para señalar el pecado de Israel, sino para advertirnos a ti y a mí del peligro de la dureza del corazón y de las consecuencias de la incredulidad. Un ejemplo, una imagen, vale más que 1000 palabras. Esa imagen de una generación pereciendo en el desierto por su incredulidad tiene que despertar en ti algo. Él toma este evento para confrontar a sus lectores. Como sus antepasados en Egipto, esa generación a quien el autor de esta carta está escribiendo, estaban planteando la misma duda. El pueblo del desierto dijeron, no vamos a entrar aquí. Qué bien estábamos en Egipto. ¿Y si volvemos atrás? Esta generación de cristianos de origen judío, si os acordáis cuando hemos hablado del contexto de la carta, ellos estaban dudando si regresar atrás, si volver al judaísmo, porque continuar adelante en la vida cristiana era muy difícil. Estaban siendo rechazados por sus vecinos, estaban siendo burlados, insultados, perseguidos
Podían arriesgar sus vidas, sus trabajos, sus familias por causa de Cristo. Seguir caminando hacia adelante era difícil. ¿Y si volvemos atrás? Y el autor de esta carta les está diciendo, cuidado con volver atrás, porque no confiar en la promesa, no perseverar hasta el fin, mira las consecuencias que tienen. Rechazar a Cristo, dejar de lado sus promesas para procurar tu propia tranquilidad, tu propio confort, va a llevarte a la perdición. Estos hombres y mujeres preferían y procuraban el descanso terrenal al descanso que Dios les había prometido. Y esta es la cuestión que quiere tratar con ellos. No busques el descanso temporal que puede ofrecerte este mundo, sino procura el reposo de Dios. Les está exhortando a esforzarse para entrar en el reposo de Dios. Y eso lo vemos en este texto y vamos a considerar 3 puntos que el autor desarrolla para llamarle la atención sobre eso, sobre el no volver atrás y seguir adelante. Y lo que vemos son 3 cosas. En primer lugar, vemos una seria advertencia a su audiencia. En segundo lugar, vamos a ver cómo él describe en qué consiste el reposo que Dios ha prometido. Y en tercer lugar, brevemente, vamos a ver la exhortación con la que termina este argumento. Hay una primera advertencia fuerte. A la luz de todo lo que hemos visto en el capítulo 3, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Mira las graves consecuencias de la desobediencia. Míralo. Es importante meditar en ello. Hay una cita atribuida a un filósofo español del siglo XIX, del siglo XX, que dice: el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Esta frase cuelga de una de las puertas en uno de los bloques en Auschwitz, precisamente para recordar las consecuencias de los actos de los hombres, de lo que sucedió allí. Recordar, esa imagen tiene que impactarnos, nos tiene que hacer meditar en cuáles fueron las consecuencias, cuáles fueron los motivos, qué sucedió para que se llevara a cabo tal atrocidad en medio de nuestro mundo. Esa imagen tiene que impactar. Y el escritor de esta carta pone delante de nosotros esa imagen, esa foto, una generación entera, cientos de miles de hombres y mujeres pereciendo en el desierto sin alcanzar el descanso. No entrarán en mi reposo. Juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Esas palabras de Dios son muy fuertes. Es nunca, nunca jamás van a entrar en mi reposo aquellos que caen en la incredulidad. Ese juicio divino que vemos revelado aquí debería inspirar temor en los oyentes de estas palabras. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿qué producen en ti estas palabras? ¿Qué produce en ti ver de manera visual, evidente, las consecuencias de la incredulidad, de no creerle a Dios? El escritor de esta carta ya nos ha llamado anteriormente al autoexamen, a mirar, a considerar nuestros corazones. Mirad, hermanos, leíamos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. El corazón de este hombre es un corazón pastoral. Él está viendo a aquellos a quienes está escribiendo y dice: veo que alguno de vosotros va a caer, están cayendo por causa de la incredulidad. Estoy viendo que algunos de vosotros que os consideráis cristianos estáis dando evidencia de que quizás no lo sois. Los está llamando a considerar seriamente su profesión de fe, a examinar sus corazones, no sea que haya corazón de incredulidad. Porque como aquellos en el desierto, caminar junto a los que van de camino al reposo no implica que tú vayas a entrar en ese reposo. Rodearte de aquellos que forman parte del pueblo de Dios no va a asegurar tu entrada en el reposo de Dios. Aunque todos ellos caminaron juntos, cayeron en aquel desierto sin recibir. Escuchad seriamente esta exhortación. Es una palabra de exhortación, es una palabra de advertencia también. Es el mismo llamado que hizo el apóstol Pablo a los corintios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Examina tu corazón. Es lo que les está diciendo. Y les está llamando a eso a la luz de la gravedad
de la incredulidad? ¿Amas al Señor Jesús? ¿Te has rendido a su voluntad? ¿De qué manera al examinar tu vida diaria se refleja esta realidad? ¿Se reconoce a Cristo en tu vida? Si los demás ven tu vida, ¿pueden ver el fruto del Espíritu de manera evidente en ti? ¿Se puede ver una santidad progresiva? ¿Hay fruto en tu vida que confirme la fe que dices profesar? Fijaros que el énfasis en esta carta no es en la fe que un día profesamos, sino en la fe perseverante que es evidente hoy por medio de los frutos y de una confianza y una vida de obediencia continua al Señor. El autor de Hebreos no le dice, a ver, mirad en vuestras agendas si un día hicisteis una oración. Mirad si un día llorasteis y os quebrantasteis. Ok, ya podéis marcar el check. No. Él les está exhortando a lo largo de esta carta, aquella fe que dices tener, ¿es evidente hoy? ¿Estás perseverando? ¿Estás continuando en esa carrera? ¿Estás en esa carrera hasta el fin? Es un tema serio, por eso esa advertencia aquí. La pregunta a considerar cuando tú examinas tu corazón y hay duda de si realmente estás en esa carrera, si realmente estás en Cristo, ¿es posible que yo sea uno de ellos? Muchos años de cristianismo nominal, considerándote hijo de Dios, asistiendo a la iglesia cuando puedes, incluso con regularidad, asistiendo a estudios, ofrendando, llevando la vida aparente, en público, de lo que un cristiano debería ser, aparentar toda una vida para luego escuchar estas terribles palabras. Apártate de mí, nunca te conocí. Nos advierte con palabras serias porque es un tema serio. Tiene que ver con nuestra eternidad. Él está viendo cómo, aunque la promesa permanece hoy, hay algunos de vosotros que parece que no lo va a alcanzar. Su preocupación es por aquellos que está viendo que parece que no van a llegar al fin. No confíes en una oración pasada. No confíes en que un día tomaste una decisión. No confíes en tus buenos modales, en tu buen comportamiento. Los incrédulos también viven bien. Los incrédulos también son buenos padres, son buenos esposos. Los incrédulos también son buenos hijos, son buenos vecinos, son buenos trabajadores. Hablar y actuar bien conforme a buenos valores morales no significa que tú seas cristiano. Ese examen tiene que ver con si tu corazón está rendido a la voluntad de Dios. ¿Es tu vida un testimonio de obediencia perseverante en las promesas de Dios? ¿Es tu vida un reflejo de una confianza plena en Dios? Conocemos las parábolas que Jesús predicó acerca del reino. Él habló de trigo y cizaña, que crecen juntos, pero que un día serán separados y la cizaña será echada al fuego. Conocemos la parábola del reino de Dios como una red de pescar que recoge todo tipo de peces. Llega un día, cuando la barca llegue a la orilla, en que se separarán los peces buenos de los peces malos. Somos conscientes de todas estas historias y lo que quiere el autor de esta carta es que seamos confrontados por ello. No es mera historia. ¿Qué haces tú con esto? Porque en medio de nosotros hay quienes creen que están y no lo están. Hay quienes vienen como cumpliendo. El domingo vas a la iglesia y el resto de la semana vives apartado de Dios. Vienes una vez al mes a la iglesia para cumplir, porque eso es lo que calma tu conciencia. Bueno, Dios tiene que estar contento de mí porque una vez al mes voy a la iglesia. ¿He fichado con el Señor? ¿Es esta la fe de un hijo verdadero? ¿Es esta la evidencia de un corazón que ha sido transformado por el poder del Evangelio? ¿Es esta la fe que persevera hasta el fin? ¿Es esta fe de la que está hablando el escritor de Hebreos? No. Esta es la supuesta fe de aquellos que creen que están caminando,
que creen o se engañan a sí mismos o creen que engañan a los demás, pero que un día caerán en el desierto. Esto es triste, es una tragedia. Hay algunos que ya se ha visto que han caído en el desierto. Algunos que han estado entre nosotros, que han profesado la fe en Cristo, que han sido bautizados, incluso que han participado en ministerios y que han apostatado y se han ido lejos. Se ha hecho evidente ese hecho. Pero hay algunos que pueden aguantar hasta el fin. Y aquel día escuchar esas palabras del Señor que les dirá, ¿tú quién eres? Yo nunca te conocí. No es que formaste parte de mi pueblo y de repente un día te fuiste. Él dice, nunca os conocí. Es una tragedia. Por eso esta seria advertencia. Examina tu corazón. Ve si estás realmente en Cristo. Es una advertencia seria. ¿Cuál es el problema de aquella generación que el autor de esta carta nos identifica aquí? Lo leemos en el versículo 2. No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Estos hombres del desierto escucharon el Evangelio. Y dices, ¿dónde? ¿Dónde? ¿El Evangelio no está en el Nuevo Testamento? ¿Cómo han escuchado ellos el Evangelio? Pero fijaros en un detalle, un breve detalle. No es si en el Antiguo Testamento se encuentra el Evangelio. La cuestión es si el Evangelio que nosotros predicamos hoy es el mismo Evangelio del Antiguo Testamento. Porque el Evangelio está en el Antiguo Testamento. Cuando Pablo tiene que describir la justificación por medio de la fe, ¿a dónde va? Abraham, a Génesis. El Evangelio está en el Antiguo Testamento. Los creyentes del Antiguo Testamento escucharon el Evangelio. Ellos y nosotros somos salvos de la misma manera, por creer en aquel que pisará la cabeza de la serpiente. Ellos esperando a aquel que vendrá a liberarnos, nosotros mirando atrás y viendo a aquel que pagó por nosotros. Pero ambos escuchamos el Evangelio. La cuestión es, ¿qué haces tú con este Evangelio? ¿Qué haces tú con esta noticia? El problema para el escritor no se encuentra en el mensaje, sino en la respuesta de los hombres y mujeres a ese mensaje. No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Aquella generación no les aprovechó, no creyeron a Moisés, a Aarón, a Josué, a Caleb, en definitiva, no le creyeron a Dios. Dios había prometido entregarles una tierra, pero ellos ni se aferraron ni creyeron en esa promesa, sino que endurecieron sus corazones y lo rechazaron. Preferían Egipto a Canaán, preferían a Faraón antes que a Dios, y su corazón se endureció a este punto, que escuchaban la promesa de Dios, porque Josué y Caleb apelaron a lo que Dios había dicho y no escucharon, no hicieron nada con eso, fueron endurecidos. Fijaros en el peligro del endurecimiento del corazón. Y buscaba una ilustración para intentar explicar ese endurecimiento, y me vino a la mente uno, porque alguien me explicaba esta semana cómo tiene un familiar que está ingresado con problemas pulmonares y cardíacos por causa de un tabaquismo crónico, y es curioso cómo aquellos que tienen esta adicción al tabaco toman una caja. Sé que hay elementos de adicción, pero yo lo que quiero es que veamos el elemento de cómo podemos ver un texto que dice, esto te va a matar. ¿Cómo puedes ver una imagen de pulmones que son negros, pura ceniza, y que no provoquen nada en ti? ¿Cómo puede ser que escuchemos el Evangelio que dice que por tu pecado vas a ser condenado por toda la eternidad, que no importa lo que hagas para ganarte el favor de Dios porque vas a ser rechazado, que hay alguien que pagó por tus pecados, en el cual puedes encontrar salvación si te arrepientes de tus pecados? ¿Cómo puedes apuntar a la realidad de esa salvación en Cristo, mostrando la evidencia del mundo en el que vivimos, la evidencia del pecado en este mundo, la evidencia de la corrupción en su corazón, mostrando la evidencia de su necesidad de paz, y aún así no escuchar el Evangelio? A este punto endurece el pecado. ¿Has escuchado el Evangelio? Es posible que vienes aquí domingo tras domingo y lo conoces en teoría, pero mi pregunta es, ¿lo crees? ¿Te has humillado verdaderamente?
¿Has acudido a Cristo en arrepentimiento verdadero? ¿Has sido transformado por ese evangelio? ¿Confías en las promesas de Dios? ¿Vives a la luz de las promesas de Dios? ¿Tu vida refleja un continuo sometimiento a la voluntad de Dios? ¿De qué manera tus decisiones, tus prioridades han cambiado por causa de creer el Evangelio? Oír las buenas nuevas del reposo de Dios, decía alguien, no produce beneficios ni ganancias a ninguna persona en ningún momento, a menos que el oír esté acompañado de fe. Dice, peor aún, te condena. Y el pastor John MacArthur usa una ilustración interesante. Dice, imagínate que te saltas un stop y viene el policía, te hace parar al lado, te va a multar y tú le dices, hola señor agente, yo me he leído el código de circulación un montón de veces. Te puedo recitar las normas de circulación cuando quieras. Hazme un test y yo te lo voy a responder bien. Dice, ¿no es un poco absurdo decirle a la gente, conozco muy bien el código de circulación? Él te dirá entonces, pues ya sabes por qué te multo, ¿no? Conocer el Evangelio y no ser transformado por él no sirve absolutamente para nada, sino para más condenación, porque lo has escuchado y lo has rechazado. Y aquel día delante de Dios, cuando te presentes delante de Él, serás echado fuera, porque rechazaste este Evangelio. No vino acompañado por fe. El Evangelio transforma. El Evangelio da vida. El Evangelio se hace evidente en la vida de aquellos que son verdaderamente hijos de Dios. Así se alegra Pablo cuando escribe a los tesalonicenses. Él dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, y dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo se alegra de ver el Evangelio reflejado en la vida de los tesalonicenses. Cómo el Evangelio ha transformado sus pensamientos, sus palabras, sus acciones, sus decisiones, sus prioridades, sus esperanzas. Si esto no es así en tu vida, dice el escritor de esta carta, teme. Teme, no seas uno de estos que caerá en el desierto y perecerá sin llegar. Pero es un temor que no debe paralizarte. Es un temor que te tiene que llevar a procurar la solución, a buscar el lugar donde ese temor será calmado, que es en la cruz de Cristo. El simple hecho de examinar tu corazón y ver que quizás no estás, te lleva al mismo lugar, a la cruz en arrepentimiento y fe, procurando salvación. Como veremos luego, ve a la cruz y ves hoy, porque la promesa aún permanece, las puertas aún están abiertas. Hay una promesa, la promesa de entrar en el reposo de Dios. Y eso es lo que ahora, después de dar esta advertencia para que cada uno de nosotros examinemos y temamos a la luz de esta evidencia, pasa a describirnos en qué consiste ese reposo, en qué consiste aquello que Dios ha prometido para los que creen en Él. ¿Qué quiere decir el autor de esta carta con que la promesa de entrar en el reposo aún permanece? ¿Acaso Canaán sigue disponible? ¿Acaso debemos ir a un lugar geográfico y procurar aquel lugar como el lugar en el que tendremos paz? Dios prometió reposo a Israel, como hemos visto antes, un reposo que consistía en ese momento en ocupar la tierra prometida, Canaán, donde encontrarían paz de los enemigos, donde encontrarían prosperidad, donde vivirían bajo el gobierno de Dios, donde vivirían bajo su bendición. Es cierto que aquella generación no entró la siguiente generación, entraron Josué y Caleb, y los hijos de todos aquellos que no habían querido entrar. Josué llevaría a ese pueblo, ocuparían la tierra de Dios. ¿Era este el reposo de Dios? Porque si leemos el relato bíblico, veremos que esa paz, que ese reposo no fue completo, no fue pleno. Siempre hubo guerra, había enemigos que debían ser expulsados de la tierra. Una vez asentados, todavía había la realidad del pecado y las consecuencias en medio de ellos. Finalmente, ellos, por causa de su pecado, serían expulsados
de esa tierra, realmente no hubo un momento de paz absoluta, plena, completa. La tierra prometida no fue el cumplimiento de la promesa, sino una sombra del reposo de Dios. Apuntaba a una realidad mayor. Y un detalle que nos ayuda a ver esto es el texto que el autor de Hebreos cita una y otra vez. Si os dais cuenta, antes Mark lo ha leído, el autor de Hebreos cita el Salmo 95, un salmo de David, donde el salmista expresa en los versículos 7 y 8, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. David está hablando de hoy como un momento en el que los judíos debían responder en fe al Evangelio para no ser excluidos de ese reposo. Es decir, hoy, en tiempos de David, no endurezcáis vuestro corazón para que podáis entrar en el reposo. ¿Dónde está David cuando compone este salmo? En la tierra prometida. Y él estando allí está hablando de un reposo de Dios. Si la entrada a Canaán hubiera sido el cumplimiento de la promesa del reposo de Dios, él no hablaría en estos términos porque ya habían entrado, ya estaban allí. Por lo tanto, la conquista de Canaán fue un anticipo, pero no el cumplimiento final del reposo de Dios. Entonces, ¿en qué consiste ese reposo? Para entenderlo, es importante ver de qué manera se refiere el escritor de esta carta al reposo. Es su reposo. Dice el Señor, no entrará en mi reposo. Es el reposo de Dios. Y para entender a qué se refiere ese reposo, no debemos ir al Salmo 95, debemos ir a Génesis 2. Al reposo de Dios después de la creación. Allí apunta el escritor de esta carta, cuando leemos en el versículo 3, que las obras de Dios estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Leemos el relato de la creación y vemos esa obra creadora de Dios como día tras día va creando todas las cosas, y es el día siguiente, ¿verdad? Llega la tarde, la noche, el día siguiente, hasta el séptimo día. El séptimo día en el que Dios descansó, reposó de la obra. ¿En qué consiste ese reposo? El reposo de Dios es el deleite que tiene Él de todo lo creado, la satisfacción de la feina ben feta, la satisfacción y el disfrute de Dios de la obra completa y perfecta. El pastor John MacArthur lo parafrasea de esta manera. Él dice, cuando Dios terminó la creación, dijo, terminé. He creado un mundo maravilloso para el hombre y la mujer. Les he dado todo lo que necesitan terrenalmente, inclusive el uno al otro, para que tengan una vida completa, bella y satisfactoria. Más importante aún, tienen una comunión perfecta, intacta y sin mancha conmigo. Ahora yo puedo descansar y ellos pueden descansar en mí. Así que el reposo no es un lugar geográfico, es lo que Dios da al hombre para que disfrute de aquel día con él. Adán y Eva estaban en el reposo en su sentido original. Ellos podrían haber disfrutado de ese reposo eterno por toda la eternidad sin tener que pasar por el trauma de la muerte. El problema, como vemos en el relato bíblico, es que todo fue truncado por el pecado del hombre. Adán y Eva se rebelaron contra Dios, quisieron ser ellos mismos los que mandan, quienes dicen qué es bueno y qué es malo. Por su desobediencia, por su incredulidad, ellos fueron expulsados de esa presencia de Dios. Por su incredulidad, tú y yo estamos fuera. Toda la creación cayó con ellos. Tú ahora miras al mundo y no sé cómo describirías tu vida, pero no la definirías como descanso o disfrute. Vivimos en un mundo hostil. Vivimos en un mundo difícil. Hay enfermedad, hay frustración, hay persecución. Vivimos en un mundo que no es acogedor. Luchamos para sobrevivir. En este mundo no hay descanso verdadero. A veces cuando alguien fallece, ¿qué es lo que se dice? Bueno, ya descansa. ¿Por qué? Porque es que este mundo es sufrimiento. ¿No te das cuenta de que por mucho que intentes descansar en este mundo,
¿no acabas descansando del todo? ¿Y cuando te haces mayor es peor? ¿No te das cuenta de que no hay descanso verdadero? El pecado lo trastornó todo. El pecado lo destruyó todo y desde entonces no hay descanso. Pero gracias a Dios, la historia no acaba aquí. Tenemos un Dios que hace una obra perfecta, completa. Y hoy en el estudio de la mañana lo decíamos, cuando estábamos hablando del estado intermedio, de la glorificación y de los nuevos cielos y nueva tierra y nos preguntábamos, ¿es este mundo donde vamos a vivir? Sí, Dios va a hacer todas las cosas nuevas. ¿Por qué? Porque si Dios se había propuesto crear un mundo en el que su pueblo viviera en ese reposo eterno, disfrutando de su bendición, en su presencia, por toda la eternidad, nada ni nadie va a frustrar este plan. Es así. Esa promesa permanece porque Dios se ha propuesto volver al hombre a ese reposo divino. Aunque el hombre peca, aunque el hombre haga todo lo que quiera, aunque todas las huestes demoníacas se empeñen en ello, Dios va a conseguir su propósito, que es que su pueblo viva en su presencia, disfrutando de él por toda la eternidad. Es por eso que leemos aquí que esa promesa permanece. Si esto no hubiera sido así, significaría que tenemos un Dios que no termina las cosas que empieza, pero tenemos un Dios que termina aquello que empieza. Dios no deja nada a medias. Lo que se ha propuesto, Él lo va a hacer. Él creó al hombre y a la mujer para que vivieran en comunión perfecta con Él, y así será. Y Él dispuso ese plan de redención, ese plan por medio del cual Él enviaría a su Hijo a sufrir las consecuencias de nuestro pecado, a pagar Él nuestra deuda, a sufrir Él el infierno encima suyo, para que tú y yo, aquellos que creemos en Él, podamos disfrutar de este reposo. Ahora, los que hemos creído en Él, descansamos en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro reposo. Ya lo disfrutamos. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. El pecado ya no se puede enseñorear de nosotros. El enemigo no nos puede condenar. Hay esperanza para nosotros por la obra que Cristo hizo en aquella cruz. Y esto es algo precioso. Él es nuestro reposo. Un reposo que va más allá de lo que podemos llegar a imaginar. Es el disfrute de aquel bienestar perfecto que Dios mismo conoce. Es entrar en la gloria de Dios. Eso es lo que Dios ha propuesto contigo y conmigo. Aquel reposo eterno, aquel disfrute eterno de Él, es lo que Él nos ha prometido y nos ha dado a aquellos que hemos creído en Él. Así lo dijo. Jesús dijo a sus discípulos que Él tenía que irse, ¿para qué? Para preparar lugar para vosotros. Él dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vamos a estar con Él, disfrutando de un reposo eterno, disfrutando de esa herencia que tenemos en Cristo. Y nosotros vamos a disfrutar de esto. Canaán no era el reposo. Por eso dice, queda pues un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Eso es lo que tú y yo estamos esperando. Ese reposo que Dios ha prometido para ti y para mí. Es interesante cuando dice, queda pues un reposo sagrado para el pueblo de Dios, que el término que usa que traducimos en castellano aquí como reposo, no es la misma palabra que usa anteriormente. El término que usa para reposo en los versículos anteriores tiene que ver con descanso. El término que usa en el versículo 9 tiene el sentido de sabatismo. Tiene que ver con la celebración del día de reposo. Queda aún un día de reposo para el pueblo de Dios. Nos está mostrando que el día de reposo que Él ha instituido no es un fin en sí mismo. Es una realidad que apunta, es una verdad que apunta a una realidad última. La palabra que se usa en el versículo 9 nos habla de la celebración del día de reposo. ¿Tú eres consciente de la bendición que supone el día de reposo? ¿Tú te das cuenta de que este día que algunos desprecian, ignoran, no toman en serio, te das cuenta de que lo que hacemos cada domingo es un anticipo de ese descanso y bendición finales? Este día, el cual en ocasiones no valoramos como lo que es, nos ha sido dado como una muestra del descanso que está por venir.
Somos llamados hoy a cesar de nuestros trabajos para dedicarnos ¿a qué? A procurar esa comunión con Dios, a disfrutar de su comunión hoy, no a nivel individual, sino como pueblo. Hemos alabado juntos. Hay una bendición especial en alabar como pueblo a Dios. Hemos venido para escucharle, para verle a través de las Escrituras. Aquel día le veremos cara a cara. Aquel día le escucharemos. Haremos cola todo para preguntarles cosas, ¿verdad? Querremos escucharlo. Hoy estábamos debatiendo, siempre que se habla del cielo y de la tierra nueva, ¿qué se hará? ¿Qué haremos? ¿No? ¿Estaremos saltando de nube en nube? ¿Habrá montañas para escalar? ¿Qué haremos? Hay cosas que se revelan, hay cosas que no, pero lo cierto es que estaremos en la presencia del Señor. Y hoy, el día de hoy, es un anticipo. La pregunta es, ¿tú cuando te has levantado esta mañana, o quizás ayer, cuando te fuiste a dormir, tenías en mente lo que significa el día de descanso? ¿El día en que nos encontramos como pueblo? Qué lástima perdernos la bendición que supone este día. El Señor nos está dando un anticipo. El domingo es un día fantástico. Es un día en que nos encontramos, celebramos, hablamos, compartimos, comemos juntos, disfrutamos esa salvación que tenemos en Cristo, y eso es nada comparado con lo que está por venir. Ese reposo que hacia el cual estamos caminando, también nos habla de una realidad que debemos grabar bien en nuestros corazones. Este mundo no es nuestro hogar. No pongas toda tu vida, tu esperanza, tus esfuerzos, tu fe en este mundo. Huye de aquellos supuestos pastores, maestros, que te digan que tienes que procurar tu mejor vida aquí, hoy y ahora. No. Tu mejor vida es en la gloria con el Señor. Aquellos que te hagan procurar tu mejor vida hoy, te están mintiendo. Te están llevando a poner tu descanso en aquello que no va a satisfacer. Te va a hacer acumular esfuerzos, riquezas, reconocimiento, influencia, propiedades, en un lugar en el que todo pasará por fuego. ¡Qué absurdo! Tristemente, hay cristianos que viven como si este mundo fuera su hogar. Sus pensamientos de qué estudiaré, en qué trabajaré, cuál es mi ambición, están descritos simplemente en términos terrenales. Y entendedme, está bien estudiar para ser un buen trabajador. Está bien en procurar ser un buen técnico, un buen informático, un buen médico, un buen abogado. Está bien. Está bien procurar un buen trabajo. Pero ¿te has dado cuenta de cómo tu perspectiva de lo que tú anhelas de tu vida aquí es meramente terrenal, centrada en ti mismo? Hay un reposo eterno. Hay una gloria eterna. Estamos de paso. Somos peregrinos. Estamos en el desierto camino a recibir esa herencia. Decía alguien, qué absurdo, cuando vas a algún lugar y vas al hotel, tú no llamarías al IKEA y comprarías muebles para adornar la habitación de ese hotel. Es un absurdo. Vas a estar allí unas noches, luego te vas a ir a tu casa. ¿Cuántos hoy amueblan este mundo muy bien, muy bonito, sus vidas, en un lugar en el que estamos de paso? Este mundo no es nuestro hogar. Hay un lugar donde moraremos con el Señor por toda la eternidad. Un lugar que Él está preparando para nosotros. Esa realidad del reposo eterno ha de cambiar nuestra perspectiva. A dejar de mirar aquí y mirar allá. Y procurar trabajar para lo que tiene valor eterno y no para lo que es temporal. Porque buscamos edificar y construir aquí procurando satisfacernos, procurando llenarnos, procurando encontrar paz, y solamente te das cuenta de que no lo consigues, porque el mundo promete mucho, pero no te puede dar nada. Solo en Cristo podemos estar plenamente satisfechos. Eso nos hace ver las cosas diferente, hace enfocar los estudios diferente, hace enfocar nuestras carreras, nuestros trabajos, nuestras vidas, dónde viviremos, qué es lo que haremos. Cambia completamente cuando entiendes que estás de paso en este mundo. Y tiene más implicaciones. De la misma manera que el Señor trabajó 6 días y el séptimo
reposó en un reposo que no termina. En ningún momento dice que el séptimo día termine. Nosotros hoy estamos en aquel tiempo en que somos llamados a trabajar mientras el reposo eterno llega. Vivimos en un viernes muy largo. Hoy es día de trabajar. Hoy es día de servir al Señor, predicando el Evangelio, discipulando, llevando el Evangelio, haciendo que corra por todas partes. Trabaja hoy para el reino de Dios. Desgasta tu vida. No la valores tanto. Entendedme. Hay que cuidarse, hay que dormir, pero seamos sinceros. Nuestro problema hoy no es que descansemos suficiente. Descansamos demasiado. Podríamos hablar de cuídate, ten prudencia, cuando realmente no nos cuidamos, pero nos cuidamos demasiado. Y vivimos en un tiempo en que, ¿cuánto tiempo perdemos? ¿Cuánto descansamos? Esta vida te ha sido dada, has sido salvado, redimido, para cumplir una misión. Tienes un trabajo. Yo no sé en qué trabajarás si estás estudiando y eres joven. Hay algunos de nosotros que tenemos diferentes trabajos, pero hay un trabajo que se nos ha encomendado a todos, que es el de hacer discípulos a todas las naciones. Y el Señor te ha salvado para que tú seas embajador suyo. Y gastes tu vida, tus esfuerzos, tus talentos, tu dinero, tu ser completamente para esa obra. Ya descansarás en la eternidad. Entender esto es lo que llevó a los santos del Antiguo Testamento a hacer tantas cosas que a veces lees biografías y dices, bueno, es que este hombre su día duraba 48 horas, porque si no es imposible. Su día duraba igual que nosotros y las cosas eran más complicadas, porque el simple hecho de buscar la comida, de cocinar, la luz, todo era más difícil, pero tenían un sentir de qué significaba su vida. Hay que trabajar con todo nuestro empeño, con todas nuestras fuerzas, desgastar hasta la última gota de sangre de nuestras vidas para cumplir la misión de Dios. Hasta el último aliento. Hasta que ya dejemos esta tierra y llegamos delante del Señor y Él diga, bien hecho, buen siervo fiel. Para eso hemos sido salvados. Para trabajar, para servirle, para predicar su Evangelio, para que llevar el Evangelio a todos aquellos que aún no le conocen, para que puedan entrar en ese reposo. Él nos ha advertido que tomemos en cuenta, en serio, esa advertencia. Examina tu corazón. En segundo lugar, nos ha mostrado en qué consiste el reposo y termina haciendo una exhortación. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Es un llamado a la diligencia. Sed diligentes, esforzaos, poned todo vuestro empeño en procurar entrar en ese reposo. Y esto puede sonar extraño, ¿no? No es por gracia, por medio de la fe, la salvación. ¿Qué tengo que conseguir yo? ¿Tengo que ganar mi salvación? ¿Voy a entrar en el reposo eterno por mis esfuerzos? ¿Es esto lo que está diciendo? Entendemos que no. Lo bueno de leer la Biblia en todo su contexto es que sabemos que eso no puede significar. Esta es la misma exhortación que Pablo le dijo a los filipenses. Él dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Nos está llamando a trabajar nuestra salvación, a procurar esa santificación, a vivir conforme a la voluntad de Dios, a vivir procurando obedecer la vida que Dios nos ha mandado vivir. Más adelante, en el capítulo 12 de Hebreos, el escritor nos vuelve a enfatizar lo mismo. Él dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué está diciendo con todo esto? Que la vida cristiana es una vida activa. La vida del cristiano es una vida que procura la santidad. Es una vida que procura trabajar esa salvación. Una vida que procura conformar su carácter al de Cristo. Esa es la obra del Espíritu en nosotros. Por eso, ese ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, luego nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por la buena voluntad. Procura la santidad, esfuérzate en
luchar contra el pecado, en arrancar todo aquello de tu vida que no hay. Examina tu corazón, pide al Señor que muestre lo que hay en él, que te ayude a crecer en su conocimiento. Es una vida activa. Y precisamente esa actividad, esa búsqueda de la santidad, ese esfuerzo en la carrera, es un indicador de la obra del Espíritu en nosotros. Esa perseverancia es alimentada por esa evidencia del fruto en mí. En la medida que vemos la obra de Dios en nosotros, tomamos ánimo para perseverar. Esa es la realidad. En la medida que procuramos someternos a la voluntad de Dios, crecer en su conocimiento, obedecer sus mandamientos, en la medida que procuramos vivir conforme al carácter de Cristo, en la medida que procuramos entrar, confirmamos que estamos en esa carrera. Porque solo alguien que ha sido transformado por el Evangelio puede procurar perseverar hasta el fin. Y no es fácil. No es fácil. Si hay esa advertencia, es por causa de nuestros corazones, pero también es cierto que hay dificultad. Estos creyentes estaban enfrentando oposición, rechazo por causa de su fe. Nosotros en nuestra vida cristiana, en esa carrera, vamos a encontrar dificultades, momentos en que estaremos bajos, momentos en que la duda también acechará, momentos en que todo se pone tan complicado que no sabremos qué hacer. Pero ese llamado a continuar en el Hebreos 12 viene después de Hebreos 11, donde tenemos toda una serie de testigos, aquellos que vivieron con la mirada puesta en la patria celestial, aquellos héroes de la fe que enfrentaron todo tipo de situaciones, pero que llegaron al fin con la mirada puesta en esa patria celestial. Todos esos héroes de Hebreos 11 vivieron no para esta tierra. Rechazaron incluso la gloria que tenía en casa de Faraón, anhelando una patria celestial, una patria mayor. Todos ellos se consideraron peregrinos, enfrentaron todo tipo de dificultades, pero vemos la obra de Dios en ellos, llevándolos hasta el fin. La vida cristiana es descrita como una maratón, como una carrera que dura toda la vida, una carrera en la que encontraremos dificultades, duda, aflicción, en que seremos tentados de dejarlo todo. En ese momento debemos acudir a tomar fuerzas de la fuente. El Señor nos ha capacitado por su Espíritu. En Él encontramos el aliento, las fuerzas, el consuelo, el ánimo para perseverar hasta el fin, confiados en lo que Dios ha prometido para nosotros. Por eso es tan importante crecer en esa certeza de la salvación, ver la evidencia del fruto del Espíritu en ti, porque a la medida en que veas ese fruto del Espíritu en ti, tomarás aliento hasta el final. Y persevera, esfuérzate. Es una carrera larga. El mismo apóstol Pablo se lo dice a los filipenses, no que lo haya alcanzado ya ni que sea ya perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermano, te dice, persevera, corre la carrera con fe. Mirando dónde, cómo podemos correr hacia adelante, cómo podemos perseverar, mirando a aquel que soportó todo aquel oprobio por el gozo puesto delante de él. Cuando Cristo enfrentó la cruz, algo mucho mayor de lo que tú y yo vamos a enfrentar en esta vida, él sudó sangre. Realmente fue muy duro, pero él fue a la cruz con la mirada puesta ¿dónde? En el gozo que tenía puesto delante de él. ¿Qué es lo que veía él más allá del dolor? La gloria y el fruto de su obra en la cruz. A ti y a mí, redimidos, disfrutando de él por toda la eternidad. Así que miremos más allá de la oposición, más allá de la enfermedad, más allá del sufrimiento. Miremos más allá, miremos al premio, al final, a la meta. Esa es una exhortación para el pueblo de Dios a examinar sus corazones. Y hay una exhortación también para aquellos que estáis aquí y no conocéis a este Señor.
la puerta está abierta. Esa promesa aún permanece. Si oyes hoy ese evangelio, no endurezcas tu corazón. Decía Pablo a los Corintios, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día en que puedes acudir a Cristo en arrepentimiento y fe y ser salvo. Y entrar en ese reposo, descansar en Cristo. Quizás estás aquí buscando paz para tu alma. Quizás estás aquí encontrando tranquilidad, algo que calme tu conciencia porque sabes que no estás mal, que no estás bien, perdón. Estás buscando algo que te satisfaga. Por eso la gente prueba religiones, porque intenta calmar sus conciencias, intenta calmar ese anhelo de paz, de descanso. Hoy es el día de salvación. La promesa permanece, la puerta está abierta, pero tiene fecha de caducidad. El día en que Dios te llame a su presencia, ese día ya no hay más oportunidad. Y piensa en ello. Hoy te has levantado bien, estás sano, estás fuerte, pero puede ser hoy tu último día de vida. Puedes encontrar en internet multitud de fotos de personas que se la hicieron momentos antes de fallecer. Haces una foto y a las 2 horas ya no estás. Esa es la realidad. Ninguno de nosotros sabe qué será mañana. No es ser fatalista, es ser realista. Y entonces se habrá cerrado toda oportunidad. Resuelve el problema de tu alma hoy. Si oyes hoy el Evangelio, no endurezcas tu corazón, no rechaces a este Salvador, porque las consecuencias son perdición y muerte eterna. Para ir acabando, hemos visto cómo Dios ha prometido un reposo para aquellos que hemos creído en Él, y somos llamados a vivir con la anticipación de ese día. Pregúntate una cosa, ¿estás viviendo a la luz de la gloria que nos espera en la eternidad? ¿Estás sirviendo hoy al Señor como si fuera un viernes? ¿Con todas tus fuerzas, sabiendo que luego viene el descanso? ¿Refleja tu vida hoy esa anticipación de lo que está por venir? ¿Vives con esa paz y ese descanso en Cristo? Procura vivir a la luz de esta realidad. No te dejes engañar por lo que este mundo promete. Decía alguien que el problema no es que queremos muchas cosas de este mundo. El problema es que nos conformamos con poco. Nos conformamos con lo que este mundo nos promete cuando lo que Dios nos da es mucho mayor. Piensa y reflexiona y ve si tu vida da evidencia de la obra del Evangelio en tu corazón. Mira y ve si realmente vives a la luz de esa eternidad. Mira y ve si realmente estás usando tu vida aquí para la gloria de Dios. Procura entrar en ese reposo. Esfuérzate en obedecer. Esfuérzate en caminar en los caminos del Señor y vive a la luz de esa gloria. La verdad de la eternidad, del reposo, tendría que alimentar nuestros corazones de paz y de ánimo, porque yo no sé qué será mañana, pero sí sé que lo que será por toda la eternidad. Y es tan precioso que solo quiero que llegue. Y voy a hacer todo lo posible para vivir conforme a esa realidad. Y el Señor ha puesto en mí su Espíritu, que es el que me va a dar el ánimo para hacerlo. Así que al final, cuando lleguemos todos allá, no vamos a decir, qué bien, lo conseguí, sino gloria a Dios, que me llevó de la muerte y me ha dado vida con Él. Y le cantaremos y le alabaremos por toda la eternidad. Y el próximo domingo al venir, piensa en esto. Hoy es un día en el que anticipamos esta verdad. Ahora vamos a cantar acerca de esa ciudad que Dios nos tiene preparados, de ese anhelo que hay en nuestros corazones, que esa verdad alimente nuestros corazones y nuestras prioridades, nuestros pensamientos, nuestros afectos sean transformados y los coloquemos ¿dónde? En el cielo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor.
Te damos gracias por estas promesas tan preciosas que tenemos en ti. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has salvado, tú nos has dado vida y tú mismo nos guardas hasta recibir esa herencia en los cielos. Te pido, Señor, que tú nos fortalezcas. Te pido, Señor, que pongas en nosotros este aliento, este ánimo para perseverar en medio de la aflicción, en medio de la dificultad. Señor, no podemos más que darte gloria y honra al ver que un día estaremos contigo en aquella ciudad celestial. Disfrutaremos de tu presencia en un lugar en el que ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, no habrá más preocupación, sino gozo y felicidades completos en ti. Señor, ayúdanos a vivir con esa anticipación de lo que está por venir, de manera que nuestras vidas hoy y aquí te den gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.